saludo a todos. Es un gusto estar aquí otra vez en un nuevo capítulo de Padrecito Empresarial. Les platico una cosa. Estábamos aquí, Diego y yo, preparando todo para grabar, como hacemos cada domingo, y nos comentó Ricardo que, pues ustedes saben cómo vive en este mundo, en este país del tercer mundo. El internet empezó a fallar en su departamento de Berlín, Alemania, y por más que hizo, no pudo conectarse. Así que no queríamos desperdiciar este tiempo donde nos encontramos para grabar y ya era demasiado tarde para tener un invitado. Así que Diego, nuestro productor, accedió a que hagamos un programa juntos acerca del podcast, de los podcasts en general. Muchas gracias, Diego. Hola, Maru. Oye, hemos platicado de esto desde hace mucho tiempo, porque hay mucha gente que está interesada en hacer un podcast. Sí. Realmente es un medio magnífico para distribuir ideas. Sí, o sea, es un medio que desde que me enteré que existe hace ya muchos años, me encantó porque siempre me ha gustado, o sea, antes de los podcasts me gustaba la radio, como la parte hablada de la radio. Sí. Pero pues nunca ha sido muy cómodo. Tengo que estar junto a mi radio a las 3 de la tarde a escuchar tal cosa, y siempre me frustraba que pues estás escuchando a la gente hablar, pero cada 5 minutos, vámonos a una canción, vamos a un comercial, les recuerdo que hoy son las 3 de la tarde, y o sea, como que tiene muchas reglas la radio, de que cada cierto tiempo tienes que mencionar la estación, cada cierto tiempo tienes que mencionar la hora, y el clima, y el tráfico, y las pláticas terminan siendo como en pedacitos de 3 minutos. ¿A ti también te molesta que te interrumpan la plática con Sí. anuncios y con cosas? Igual a mí, yo soy feliz escuchando a la gente hablar. Y entonces aparecieron los podcasts, estábamos ahorita investigando que por ahí del 2004 empezaron como que a existir los podcasts, pero yo por ahí del 2006, 2007, a mí me regalaron un iPod cuando todavía existían los iPods. Sí. Y vi que una de las opciones era podcast. Y me pregunté qué es un podcast. Y ya me puse a investigar y me encantó la idea, porque además en esa época era aún más libre que ahora, porque ahorita todos igual tienen sus patrocinadores, cada cierto tiempo paran para hacer el comercial y así, pero en esa época no existía, era puro hablar. O sea, había muchos que agarraban un programa de radio y lo convertían en podcast, pero había otros que iniciaron su podcast. Sí. Y pues no había reglas, no había patrocinadores, no había nada. Y una de las cosas que nosotros tres hemos discutido es el hecho de que si Padrecito Empresarial debería de ser patrocinado o no. La verdad es que nos cuesta a nosotros, nos cuesta nuestro tiempo, nos cuesta las instalaciones, nos cuesta el equipo, pero en mi particular punto de vista no me gustan los anuncios. O sea, hay gente que escucho como Tim Ferriss, como Conan O'Brien, muchísimos, y comienzan con un anuncio. Entonces, para mi forma de pensar, que no es la más abierta, para mi forma de pensar, casi le resta un poquitín de credibilidad, porque digo, si nosotros que estamos limitados de recursos podemos hacer esto, ya me imagino un Tim Ferriss, no tuviera la necesidad de estar anunciando calzones y no sé cuántas cosas más anuncia, calzones para hombres y camisas y sogas, no sé cuántas cosas anuncia. Entonces yo soy muy feliz de no tener anunciantes. Sí, yo igual. Además, específicamente con los podcasts, los comerciales, creo que por el hecho de que empezaron como algo como los podcasts, como pláticas y cosas muy casuales, muchos de los patrocinadores piden que introduzcan lo que están anunciando como si fuera algo en la plática. Sí. Entonces los comerciales, digamos, se vuelven
largos y... Sí. Ay, les cuento, porque dicen, cuenten algo de tu vida relacionado con el producto, entonces les empiezan a contar, bla, 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 y se vuelve larguísimo, es como que ya cállate, quiero regresar al tema. Sí, con el tema. Y entonces se vuelve peor que cuando nada más es 5 segundos de, toma Coca-Cola y regresas, porque ya es como, yo tomé Coca-Cola la vez que me fui. Es verdad. Y sí, y es chocante, porque estás viendo que están apoyando un producto por el cual les pagaron apoyar, entonces a mí no me gusta. Oye, cuéntanos un poco, ¿cómo se les ocurrió a ti y a Ricardo? Siempre, y te iba a decir a ti y a Diego, porque siempre hablo con Ricardo, la idea del podcast. Lo hemos conversado ahorita, pero la verdad es que ahora estamos en el 6º año, estamos a punto de cumplir 6 años y 300 capítulos. Entonces no está de más volver a contar esa historia. Pues fue nada más de que yo empecé a escuchar podcasts y me gustaron, y me di cuenta de que pues como dicen, la barrera de entrada es muy pequeña. Ajá. Necesitas un micrófono y una computadora. Sí. Entonces pensé, pues, si aquí no hay podcasts, había muy pocos podcasts en español, y no había podcasts en Mérida, y no había podcasts de los temas que nos interesaban a nosotros, que originalmente pues pensamos vamos a hacer un podcast de películas. Ajá. Porque en ese entonces Ricardo tenía Cairo y pues nos gustaban mucho las películas, era algo que pues en nuestra amistad las películas eran como algo de lo que hablábamos mucho. Entonces esa fue la idea original. Estuvo muy poco tiempo, pero ya luego decidimos formalizarlo y hacer algo como más, llamar a otras personas, hablar de temas que nos interesen, que no existían aquí, que no se limitara solo a lo que nosotros conocíamos, sino a otras personas, y como que ahí se fue surgiendo la idea de... Esto fue en el año 2014, más o menos 2013, 2014. Sí, creo que lo empezamos a pensar así como existe ahorita. Creo que sí, 2013, 2014. Y fue la primera red de podcast del sureste de México. Hasta donde nosotros sabemos, sí. Sí, yo creo que también. Y los primeros programas que salieron, en unos estabas tú, en unos estaba tú y Ricardo. Me acuerdo que tenían algunos, o sea, varios, ¿verdad? Varios programas. Sí, había uno de Hobbit, o sea, ¿cómo se llama? El paragliding, ¿cómo se llama? El paramotor. Sí. Ya me acordé de eso, sí. Había varios, había uno de tecnología, o sea, pero luego pues como que no todos podían continuarle, entonces se quedaron como una temporada y ya estuvo. Este es el único que se ha mantenido desde el inicio hasta ahora. Madre, porque me invitaron a mí y a mí me encanta hablar. Igual yo tuve uno mucho tiempo de videojuegos que ¿Sí? Duró hasta hace un año. ¿Hasta hace un año? Sí. Sopla cartuchos, sí. Sopla cartuchos. Pero igual, pues mis dos coanfitriones estaban en Canadá, uno estaba haciendo su tesis, el otro estaba cambiando de trabajo y pues se complicó mucho y ya lo dejamos. Es súper chamba. Digo, nosotros, yo que toda la vida he trabajado en domingo, pues no me da trabajo venir el domingo a grabar, porque es el único día que, estando Ricardo en Berlín a 8 horas de diferencia, él trabajando, tú trabajando, pues yo también trabajando, pero soy un poco más flexible. La verdad es que sí cuesta mucha logística, mucho coordinar agendas, pero la verdad no estoy arrepentida, pero para absolutamente nada. Me encanta. ¿Te acuerdas cuál fue el primer micrófono que consiguieron? ¿Cuánto costó? Originalmente, o sea, los primeros intentos que hicimos con podcast con los amigos, de cine, ajá, antes de que empezáramos todo esto, era con el micrófono que está en la computadora. Ya. O sea, muy, muy informal. Así, no tuvimos que invertir nada, porque ya teníamos todo. Pero los primeros micrófonos ya en forma, pues fuimos aquí bueno, no voy a decir el lugar, pero... Dilo, X en la vida. A Electrónica González, de ahí los más baratos que encontramos, ajá, y una mezcladora pequeñita, igual la más barata. Siempre nos causaron muchos problemas de ruido, de estática esos micrófonos, entonces ya terminamos usando el que usamos ahorita. Yeah. Pero pues habremos invertido $1,000.
para la primera vez. Para la primera vez. Ya después conseguiste un buen micrófono. Este que estamos usando ahorita, es marca Blue. Sí. ¿Sí? Ese yo te lo copié a ti. Uh-huh. Tú tienes uno. Yo tengo uno, que ya está traqueteado, pero todavía sigue. Que todavía aguanta. Y en un viaje a Estados Unidos lo busqué, lo encontré y me encanta. Ese es el que usamos aquí en Alexandras, y cuando nos da un poco de flojerita, que tú te quedas en tu casa, yo me quedo en el closet de mi casa, que es donde grabo, y Ricardo en su departamento. Ese es el que me sirve a mí. Es una herramienta realmente, además de práctica, linda. Me hace sentir muy profesional estar hablando enfrente de nuestro micrófono. Y bueno, estamos hablando de la red. Tiene un nombre, uh-huh. 42BN. 42BN. ¿De dónde viene ese nombre? Pues BN es de Broadcast Network, que es Okay. nada más la red de distribución. Ajá. Y 42 viene de Douglas Adams, es un autor de ciencia ficción. Ajá. Que es inglés y, o sea, sus libros son como humorísticos, Yeah. Ciencia ficción con humor. Ajá. Bueno, era él, ya murió. ¿Cómo se dice? Por lo que más lo conoce la gente es La Guía del Viajero Intergaláctico. Ah, sí, ok. Y en esos libros, que primero fueron de hecho serie de radio, por eso como que nos inspiramos, fueron serie de radio que se convirtió en libro, que se convirtió en película. Uno de los chistes es como que el número 42 es la respuesta a todo. Y el planeta Tierra es una computadora creada por extraterrestres y su único objetivo fue llegar a la respuesta 42. Creo que tendré que leer esos libros para entender. Son muy buenos. Para entender un poco más. Entonces, 42BN, uh-huh. Porque 42 es la respuesta a todo. Uh-huh. Y la verdad es que en los podcasts, es que me impresiona que de repente estoy buscando podcasts nuevos y hay podcasts acerca de series de televisión, acerca de obras de teatro, acerca de mujeres que trabajan, mujeres que no trabajan, de artistas, de cantantes, de coros, lo que quieras. El podcast realmente es como en el internet. Tú puedes, bueno, si hablas inglés u otros idiomas, porque no necesariamente en México está toda esta variedad, pero lo cual es muy bueno porque da chance a hacer cosas en español que a lo mejor, como tú decías, cuando comenzaron no se habían comenzado a hablar de ellos. Pero puedes hacer un podcast de lo que quieras, de cómo acomodar libreros. Es un medio sensacional y puedes encontrar muchísima ayuda allá. Sí, está como hecho para el tema nicho. Sí. Puedes buscar el tema más específico que se te ocurra y va a haber 3 podcasts de eso. Es fabuloso. ¿Cuáles son tus podcasts favoritos? ¿Los que hablan de qué? ¿O qué tipo? La verdad, ahorita me he estado enfocando mucho en podcasts de temas, o sea, que son como nada más conversaciones, no es un tema en específico, o sea, generalmente podcast los escucho para relajarme, no para aprender, digamos. Entonces, escucho siempre uno de videojuegos, que es algo que me gusta mucho, uh-huh. Escucho uno de noticias, que es el único como que serio que escucho, que uh-huh. Lo recomiendo mucho, es Democracy Now! Okay. Y es un muy buen podcast diario, 1 hora, noticias. Y lo demás es como que pláticas. Pláticas de diferentes temas. Ajá. Democracy Now! Es un podcast que está más bien tirado al Partido Demócrata de Estados Unidos. Es lo que me gusta anti-Trump. Lo que me gusta es que pues, muchos noticieros pretenden ser neutros. No, sí. Dice, mira, este es nuestro punto de vista, lo admitimos, desde este punto de vista estamos dando las noticias. No es como que pretender ser neutro. Es lo que me gusta. Yo sigo a Democracy Now! Pero en el Facebook. No sabía que tenían un podcast. Sí, como que creo que en Facebook van subiendo
videos cortos, ¿no? Sí. En creo que todos los videos del día los juntan en un podcast de 1 hora, y ya es como un programa. ¿Hay podcasts que tengan videos? Sí, de hecho ya no está muy de moda. Ajá. Pero hubo un tiempo en el que iTunes había podcast de audio y podcast de video, y podías verlo. Nunca me enteré. Ahorita muchos suben el podcast de audio y en YouTube ponen la parte de video. Pero es que lo divino para mí, en lo personal, del podcast es que no lo tienes que ver. Está hecho para que lo escuches. Entonces, si tienes unos audífonos y el iPhone o el teléfono sujetado en alguna bolsa o lo que sea, puedes estar sacudiendo, corriendo, subiendo una escalera, lo que sea, mientras estás escuchando a la gente. Sí. Entonces, la verdad, el tener videos como que para mí pierde un poquitito el sentido. La verdad nunca exploré mucho la parte de videos, porque precisamente me pasa lo mismo. Estás libre de hacer otra cosa, de limpiar tu casa, de manejar, yo lo que hago igual muchas veces es escuchar podcast mientras juego videojuegos. Es mi momento de... Puedes concentrarte en el videojuego si alguien está hablando de cómo escalar montañas. Digo, a menos que sea un videojuego con mucho diálogo. Ajá. Sí, perfectamente. La verdad es que no te entiendo porque jamás he jugado un videojuego. A lo mejor Pac-Man hace 25 años cuando salió, pero por 5 minutos. No puedo estar manipulando nada de esas cosas. De verdad me hace sentir bastante inútil. Pero en el automóvil, ¿escuchas podcast? Sí, casi no escucho música. Casi siempre... O sea, cuando pongo música es porque ya se me acabaron los podcasts. Ya. Yo tampoco escucho música. Me encanta estar escuchando a la gente hablar. Me fascina. Y ya lo he dicho aquí muchas veces que mucha gente se extraña, ¿no? No escuchas música. ¿Qué te pasa? Qué rara. Y yo creo que sí hay que escuchar música. De hecho, cuando de repente pongo música, porque ya se me acabaron los podcasts, digo, ay, qué padre, me hace sentir súper padre, como que te eleva el espíritu, mueves la cabeza de un lado y vas llevando el ritmo, cantas, y es padrísimo. Pero creo que hay que dosificarlo, o bueno, como que equilibrarlo, pero sí debemos de utilizar y explotar el poder escuchar ideas mientras manejamos. Y aquí en nuestro Mérida linda, casi no hay gente de mi generación que escuche podcasts. Sí, y creo que en México en general no es algo que se haya metido tanto en la cultura. En Estados Unidos ya es así, de que todos tienen un podcast y todos hablan de podcast, y ahorita es como que un negocio que está subiendo muchísimo, pero aquí como que todavía no... Sí, ya hay mucho más que antes, pero sí. Todavía no es algo que digas que todo el mundo conoce la palabra, que todos tienen un podcast que escuchan. Es como más ajá. Oye, y hay gente que se ha acercado a ti, bueno, a nosotros nos preguntan, a ti también te preguntan. Hay gente que está deseosa de hacer un podcast. Y bueno, Ricardo, Nerea y yo siempre te hemos empujado a que comiences este servicio, este negocio de servicio. Y pues lo quiero decir aquí, Diego, porque sí hay mucha gente que está interesada en grabar, que tiene ideas, que tiene material, que tiene, pues no sé, una bandera que ondear. Y para todos los que estén interesados en hacer esto, Diego ya está comenzando a diseñar paquetes de grabación y distribución del podcast, la edición, sonorización, o sea, en el número de cosas, ¿no? Entonces quiero dar ahorita claramente, a pesar de que le vamos a pedir a Ricardo que lo ponga en las notas, el correo electrónico de Diego es diegoescalantepuerto@gmail.com. Repito, diegoescalantepuerto, todo junto, sin puntos, diegoescalantepuerto@gmail.com. Lo repito mucho porque cuando dicen las direcciones electrónicas una vez, yo me traumo.
lo tengo que retroceder 8 veces, a mí me lo tengo que repetir 3 veces y en caso de que esté alguien escuchando. Pero eso es lo bueno del podcast, lo pueden retroceder si lo necesitan. Eso sí, eso sí. ¿Y qué es lo que, llévanos así de la mano más o menos, para iluminarnos de las cosas que tú tienes que hacer? ¿Qué cosas descubriste? ¿Qué cosas intentaste? ¿Cómo es que ahorita pues llevas Padrecito Empresarial desde hace casi 6 años y desde el año pasado Irreverentas, que es un podcast que pegó con tubo, o sea, salió y debido a la maravillosa personalidad y elocuencia de las 3 participantes y bajo tu producción ha estado súper fuerte, pero en todo el país, las Irreverentas. Sí, me da mucho gusto cómo ha crecido. Es que son lo máximo, es un súper equipazo ustedes 4. Pero, ¿qué haces? ¿Qué hiciste? ¿Cómo comenzaste esto? Pues experimentando. Como la idea básica es muy sencilla, tener un archivo de audio y subirlo al internet. Pues empiezas subiendo y cometiendo errores y comparándote con otros podcasts y ver por qué el mío suena feo, por qué hay tanto ruido de fondo, que a lo mejor de hecho en este episodio hay un poco de ruido de fondo. Es el aire acondicionado, pero tenemos calor, con permiso, lo siento. Pero siempre como que intentando mejorar. Bueno, esta vez escuché esto y investigar por qué pasó esto y cómo lo puedo corregir. Y pues nada, meterte a la parte de pues, cómo publicarlo, qué páginas son mejores, pues no sé qué tanto detalle. ¿Cuáles son las cosas que de repente oías que en tus podcasts que no te gustaban o que no te gustaban en otro podcast y cómo te fuiste dando cuenta, esto no, esto sí? Por ejemplo, danos ejemplos de qué escuchabas. Pues, por ejemplo, algo que hicimos muchos años fue grabar nuestra conversación por Skype. O sea, usar el audio de Skype para usarlo como el producto final. Pero era culpa de Ricardo, porque o estaba en Singapur, o estaba en China, o estaba en Alemania, o estaba en Brasil, así no se puede. Entonces, pues Skype es una buena herramienta para comunicarse, pero no es la mejor herramienta para archivar el audio que se usó, porque pues lo comprime para que llegue a una buena velocidad, para que puedas tener la conversación en tiempo real. Entonces el audio como que sufre un poco. Entonces lo que hemos estado haciendo ahorita es grabar cada quien su parte. Entonces, es algo que yo noto mucho en otros podcasts cuando... Sin criticar, pero nada más. No, sí, cuando están haciendo una entrevista y se nota que no están en el mismo lugar porque son 2 audios muy diferentes o es un audio muy comprimido o cosas así. Entonces eso lo he intentado mejorar. Igual mucho el ruido de fondo pues se nota muy claro cuando uno está grabando en un estudio versus cuando estás grabando en tu casa y se escucha el perro y se escucha el niño y se escucha... que pues es algo que igual depende mucho de tu presupuesto. Yo creo que a lo mejor sí debemos de anunciarnos un poco para construir ese estudio maravilloso. Sí, yo ya estoy hasta en mi casa sacando medidas de cómo podría convertir mi estudio de casa en un estudio de grabación. De grabación. La verdad, hay estudios de grabación en Mérida padrísimos, pero por los horarios en que nosotros lo hacemos, creo que es un poco complicado. Pero... sí, creo que el 2020 va a ser el año donde tengamos nuestro buen estudio de grabación. Eso sí lo vamos a hacer. ¿Qué otras cosas no te gustan cuando estás escuchando un podcast? Esto que acabo de hacer ahorita, es horrible. Pues, pasa mucho. Mientras más experiencia tengan los podcasteros, menos pasa. Pero, por ejemplo, igual los silencios largos, cuando ponen música de fondo, me choca que pongan música de fondo mientras están hablando. Odio la música de fondo. ¿Por qué lo hacen? El otro día escuché uno y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿a quién se le olvidó apagar el radio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál crees que sea el motivo de que pongan música de fondo mientras hablan? Pues yo creo que en parte es costumbre de que en la radio lo hacen, entonces vamos a hacerlo nosotros igual. En parte, tal vez para esconder un poco el ruido de fondo. Puede ser. No sé. Puede ser. Yo me acuerdo que en los
podcast de Tim Ferriss, he oído que se caigan vasos, que se derrame agua, que su perro ladre. Eso no me molesta. Creo que por eso no me preocupa tanto tener un estudio. Sé que a los puristas del audio pues sí les molesta. A mí, yo no soy purista del audio, pero lo de los silencios largos en un podcast, ¿qué no se puede editar? Sí se puede. Nada más no lo editan. No lo editan. Ya. Porque pues implica entrar otra vez. O sea, si lo grabas directo y nada más lo grabas y lo subes al internet, pues está más fácil que pues, sentarte a checar dónde estuvo el silencio, editarlo, toma más tiempo. Y a veces cuando pues, ya urge sacarlo, pues no se hace. Pero es un buen detalle fijarse luego a veces pienso que estoy en mi coche y hay un silencio y pienso que me está entrando una llamada o algo porque se paró el audio y no es nada más que... Están pensando cuál va a ser la próxima. Pero el número uno peor cosa que puedes hacer en tu podcast es comer. Sí. Y pasa mucho. Cuando llegaba yo al estudio en los primeros años, ¿te acuerdas? Llegaba yo siempre mascando el chicle. Sí. Entonces Diego me recibía con una servilletita y yo, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Tu chicle. Entonces rápidamente tenía yo que botar eso. Y sí, nosotros comemos, ¿no? ¿Verdad? No hemos comido nada, eres muy pesado, no nos dejas hacer nada. Pero sí es muy desagradable escuchar a alguien que está hablando con la boca llena o que se escuche el... ¿Y si te ha pasado? ¿Si has escuchado cosas así? Ay, no, está terrible, no me gusta. A mí lo que no me gusta es cuando dicen nombres de cosas, ya sea que esté yo oyendo el podcast en inglés o lo esté oyendo en español, cuando digan, fuimos a este lugar que se llama o leí este libro del autor, y yo, por Dios, por favor, deletreen, díganlo despacio, así como dije yo ahorita tu dirección de correo electrónico. Eso es algo que me gustaría que todos tuvieran la conciencia de que estás escuchando. Hay veces que nuestro primer idioma no es el inglés y nos da un poco de trabajo. Entonces, cuando estemos dando datos, que fueran más explícitos, ¿no? Sí, decir o hacer algo que deberíamos nosotros igual mejorar. Intentaré mejorarlo en el futuro, poner en las notas todo lo que se mencionó. Ya. Porque igual y dijo, me encantó ese libro, no lo escuché bien, lo retrocedí 3 veces y lo volví a escuchar y no entendí qué dijo, pero está en las notas escrito, por si me interesa. Bueno, ¿quién debe de poner las notas, tú o Ricardo? Pues en teoría Ricardo me manda todo de las notas que se habló, porque a veces igual pues menciona algo y yo no sé qué es, entonces no me lo manda para que yo sepa qué es y ya yo lo pongo en las notas. Es bastante bueno de Ricardo cuando nos dice, este es el libro del que le estaba hablando, y ya nos manda el link y todas las cosas, porque yo creo que allá en Alemania les dan más tiempo libre a ellos que a nosotros. Pero además está súper enfocado en todas las cosas que lee, que aprende y que ve. Cuando estamos grabando, Ricardo y yo ya estamos hablando, veo que estás haciendo, que tomas notas, que estás apuntando cosas. ¿Qué apuntas? Apunto pues, los temas principales. Cuando cambian de tema, digo, bueno, ahora están hablando de esto, para ya luego poder hacer la descripción. Porque cada episodio resumen, lleva un pequeño resumen. Entonces voy apuntando, hablaron de esto, para ya después. Igual tomo notas de, bueno, al minuto 21:37 se escuchó algo, o se atoró el internet, o cosas así, ya para luego editarlo. Cuando regrese yo a editar, no tenga que estar desde cero escuchando, sino que ya tengo la nota a tal minuto, edito y ya. ¿Hay algún podcast en el idioma español, no necesariamente mexicano, que te guste? Irreverentes. No, es cierto. Sí, Irreverentes nos encanta, pero además... Creo que no. O sea, la verdad, yo estoy muy mal porque debería buscar más, pero no. Como empecé escuchando podcast en inglés, como que me quedé en esa esfera de podcast en inglés y no me he puesto a investigar si ya hay más en español que me podrían interesar. A lo mejor no solamente tú estás mal, yo también estoy mal. Sí creo que hay un poco de malinchismo de mi parte. Los únicos podcasts que he escuchado son de gente del centro y
el acento está un poco, no sé cómo decirte. Bueno, igual nos han de decirnos a nosotros, ¿no? Que hablamos como yucatecos claro. aporreados. Pero a veces como, no sé, como que siento que es solamente una línea. Y los otros que he escuchado son, pues, de programas de radio que tienen que ver con artistas y con cosas. Hay chistes, hay albures que que te chocan. Pero no encuentro nada. Bueno, aquí están las irreverentas, están Neomaníacos de los hermanos Ortiz. Ahorita se me va a acordar otros. Pero la verdad es que no hay muchísimos y por eso deberías de ayudar a más gente a hacer. Porque igual he notado, sí he intentado un par de veces escuchar podcast en español, pero he notado mucho de la calidad del audio es mala. Sí. Y me cuesta mucho trabajo, hay mucho ruido de fondo o se interrumpen mucho, es algo que pasa mucho, no sé si porque no tenemos la disciplina o porque nada más hay mucha pasión en el debate, pero normalmente los podcasts que he escuchado de México se hablan uno encima del otro, no se entiende lo que están diciendo y se vuelve una conversación entre ellos y se olvidan que están grabando y la calidad del audio sufre un poco. Entonces, pero hace mucho que no investigo, entonces debería volver a investigar para ver cuál va a ser mi competencia. Lo debemos dejar de tarea. No, mira, pero no hay que verlo como competencia, porque a veces pasa eso, ¿no? Queremos ser los únicos para ser los primeros, pero allá no tiene chiste. La verdad es que no tiene chiste. Si vas a ser el mejor porque eres el único, entonces no. No, pero digo para ver qué se está haciendo mal y qué puedo mejorar yo y qué me gusta y qué no me gusta para pues tomar esa dirección. ¿Qué es lo que te gustaría que hagamos en Padrecito? O sea, ¿qué no estamos haciendo ahorita, pero que te gustaría? Está difícil eso. ¿Sí? O sea, sí. Por ejemplo, no sé, ya hablamos de tener un estudio para mejorar el audio. ¿Qué otro? Por ejemplo, yo que me pongo, ahorita estaba yo buscando algo. ¿Ves esto que pasó? ¿Lo vas a cortar? Como quieras. No, vamos a dejarlo para que vean las burradas que hago. Acá estaba yo buscando el otro podcast en español local que escucho, que ahorita no se me acuerda y quería yo buscarlo y empezó a hablar este señor. Es una barbaridad. Pero, ¿qué otro? Ya sabes, ¿qué otras cosas te gustarían aparte del estudio? Para Padrecito. Ajá. Pues me gustan mucho los invitados, igual y si hubiera más invitados. No estoy diciendo que no quiero que esté Ricardo en el podcast, ¿no? Pero, no, ni yo ni nada, ¿no? Pero me gusta cuando viene un invitado y trae como temas nuevos, frescos. Pero, me gusta mucho Padrecito, no veo como... ¿No te gustaría o que fuera más largo o que fuera más... Los podcasts que yo escucho, creo que no es... Suelo escuchar podcasts largos, de hora y media, 2 horas, pero la gente generalmente no les gusta. A mí me da risa cuando alguien me dice, es que ese se tardó mucho. La mayoría de la gente, la verdad, en Padrecito, cuando menos, no sé si son amigos que nos quieren, pero la mayoría nos dicen, me quedé picada, hubieran seguido ese tema. Y hay algunas personas, muy poquitas, que sí nos dicen, es que estaba muy largo. Pero me da mucha risa porque lo puedes pausar, irte a dormir, comer, hacer ejercicio, un fin de semana a Cancún, y cuando regreses lo vuelves a escuchar, no pasa nada. Pero sí, yo creo que a mí me gusta que hayamos pasado de programas de media hora a capítulos de 40, 50, incluso 60 minutos. Eso me encanta. A veces extraño discutir con Ricardo, porque cuando comenzamos a hacer Padrecito, todo me llevaba a la contraria. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y no, pues yo no estoy de acuerdo y me encantaba. Una de las cosas que más amo en esta vida es discutir. Que cada vez que digo la palabra discutir, me encanta aclarar que discutir no quiere decir pelear. Pelearse, sí.
¿Tú sabes ese origen, esa etimología de la palabra discutir? No sé la etimología. Viene de una palabra griega, discutere, que es el acto de sacar una pequeña planta de la tierra. ¿Como desenterrar? Como desenterrar, para ver si tiene unas raíces fuertes que la van a sostener. Entonces, por analogía, discutir es mostrar tus raíces, mostrar tus argumentos, a ver si están sólidos. Y entonces a mí eso se me hace no es un juego, pero una actividad divina, ¿no? O sea, yo pienso esto por esto y por esto y por esto. Y la gente que cuando estamos discutiendo de algo o hablando de algo que no comparte mi opinión, la gente que me dice, ay, mira, ¿sabes qué? No quiero discutir, me frustra horrible, porque a mí me gusta, es que yo pienso esto por esto, y yo vi esto, y a mí me ha pasado esto, me encanta. Y eso lo hacíamos mucho, Ricardo y yo, discutíamos mucho. No creo que haya dejado de discutir porque no tenga argumentos, sino creo que ya se está quedando un poco viejo como yo. Están teniendo más acuerdos que desacuerdos. Estamos teniendo más acuerdos. Hay que traer a alguien que no esté de acuerdo para que podamos ver esto. Y si me estás oyendo, Ricardo, y sé que me vas a escuchar cuando pasen las pruebas, tienes que traer más discusiones al micrófono. Aunque sean falsas, aunque no lo pienses realmente. No, esa sería la muerte de Padrecito, ¿no? Cuando ya no podamos hablar, discutir, mostrar y cuestionar nuevas ideas de diferentes cosas. Pero en parte es lo que me gusta de Padrecito, que ya ha habido varios episodios que tocan el mismo tema. Ajá. Pero siempre desde una perspectiva nueva. No es vamos a volver a hablar de contratar gente, de volver a decir lo mismo cuando contratamos gente, sino que, bueno, pues ya pasaste por otro proceso de contratación en Cookies y aprendiste otras cosas, entonces entran cosas nuevas a la discusión. Es verdad, eso es verdad. Igual los diferentes alumnos que llegan a las clases de iniciadores, y sí, uno no deja de aprender, afortunadamente. Así es. Y fíjate que ahorita ya aprendí que tengo otro compañero excelente para podcastear. De veras. Bueno, siempre que vayamos a hablar de podcast, puedo hablar de eso, porque de negocios no sé nada. No, está bien, es que podemos hablar, o cuando menos mencionamos, el que tú ahora vas a incursionar en el mundo de los negocios, dando este servicio de ayudarte a crear tu propio podcast. Así es. Eso, y cuando tú tengas a tus clientes, que ya hay algunas personas interesadas, cuando tú tengas a tus clientes, cuando tú tengas experiencia, también vamos a poder hablar acerca de tu perspectiva, ¿no? Sí. De las cosas que quiere el cliente y las cosas que hay que darle, y cuando tiene razón y cuando queremos darle la razón. No, me encantó este pequeño episodio. Gracias por haber aceptado. Gracias a ti por invitarme. Si hay algo más que quisieras añadir antes de que nos despidamos. No, nada más, perdón si el audio está medio raro. Producir y grabar al mismo tiempo está más complicado de lo que pensaba, pero espero que suene bien. No, es cierto, porque mientras nosotros hablamos y tú nada más vas haciendo ajustes. Ahorita estabas hablando, viendo la computadora, viendo el tiempo y haciendo apuntes. Pero lo bueno es que tú después, cuando vayas, vas a poder escucharlo antes de sacarlo al aire. Y siempre puedo no sacarlo y decir que se borró. Cuidadito, tendrías un gran problema conmigo. Diego, fue un súper placer. Igualmente. Casi me extrañé a Ricardo. Sí te extrañé, Ricardo. Gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana.